Bien, buenas tardes. Es un placer estar otra vez en este salón de actos y al mismo tiempo me felicito de que continúe esta colaboración para la Real Academia de la Historia gratísima entre la Fundación Mutua Madrileña y la academia que acabo de mencionar. No sé si asistieron ustedes, este es un ciclo de conferencias que es en torno a la España de los años 20. Hicimos 3 primeras conferencias en mayo sobre de introducción general, la dictadura de Primo de Rivera, España invertebrada, la Europa de los años 20 y ahora corresponden otro pequeño ciclo de otras 3 conferencias más. Hoy, la que vamos a presentar ahora mismo a cargo de don Fernando Puel de la Villa sobre el desembarco de Alhucemas. El día 20, don Octavio Ruiz Manjón hablará de la dictadura a la Segunda República y cerrará el ciclo don Juan Francisco Fuentes, que hablará el día 28, la Segunda República de la fiesta al desencanto. No entra en la Guerra Civil, según me dijo, terminaría en el año 36. Por tanto, volvemos a los años 20 y sobre todo al desembarco de Alhucemas al año 25, que se celebra ahora en diciembre el centenario de ese desembarco. El profesor y historiador don Fernando Puel va a poner en su contexto y hablar de una manera más extendida, no solo vinculado en torno a Alhucemas, pero en fin, Alhucemas como hecho principal. Se celebrará el centenario y, por tanto, volvemos a esos años y a ese tema crucial. Es, además, un honor presentar a Fernando Puel de la Villa. Es uno de los mejores historiadores militares españoles en este momento. Él es coronel retirado, por tanto, hizo carrera militar, pero es también doctor en Historia por la UNED, hizo la carrera de Historia en la licenciatura en la propia Complutense y es socio fundador y presidente de honor de la Asociación Española de Historia Militar y sigue siendo hoy, fue director, pero ahora es profesor de doctorado, del curso de doctorado, del programa de doctorado del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Hizo carrera militar también paralelamente con, distintas funciones, pero además luego estuvo vinculado al propio Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Seguridad de la Presidencia del Gobierno durante varios años. Y es, sobre todo, como les decía, o principalmente, por eso es la razón principal que esté aquí, un gran historiador militar que, con obras como, ya que he mencionado a Gutiérrez Mellado, una biografía de Gutiérrez Mellado y su tiempo, 1997, la historia del ejército en España, que lleva varias ediciones en editorial Alianza Editorial, el soldado, el desconocido de la leva a la mili, toda la evolución de los soldados, prepara, creo, una historia de la guerra, un atlas con otro historiador de la Guerra Civil Española excelente, con otro historiador militar, de Justo Huerto Barajas, y numerosísimas voces, por ejemplo, en el diccionario biográfico de la Real Academia Española, que se las recomiendo, que son excelentes, de militares, y son más de 40 o 50, numerosos capítulos en obras colectivas, edición de libros con otros historiadores, libros colectivos, publicaciones académicas en revistas especializadas y revistas también de alta divulgación. La semana pasada, hace unos pocos días, presentamos su último libro, La sombra de Alfonso XIII, el general Saro de Cuba a Alhucemas, escrito con la profesora de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, María Gajat. Bien, en ese libro, al hilo de la biografía del general Saro, pues aparece Cuba, Marruecos, el Barranco del Lobo, el Protectorado de Marruecos, la Guerra del Rifo de Marruecos, Anual, la Legión, la dictadura de Primo de Rivera, Alhucemas, porque el general Saro participó también destacadamente. Bueno,
La historia militar, dije entonces y lo repito para todos ustedes y termino inmediatamente, es un tema enorme y capital y crucial para la historia. Sin que se repita, voy a citar a Franco, que decía que sin África no me entiendo a mí mismo, pues sin Marruecos y sin la historia militar no se entiende la historia de España de manera competente. Por tanto, ese es un tema que excede en el ámbito puramente militar y que abarca pues toda la historia española, por lo menos de los siglos XIX y XX, decididamente. Por tanto, digo, tenemos un tema de un enorme atractivo y a la persona, a mi modo de ver, pues más cualificada hoy en día para hablar con él. Y le cedo ya la palabra. Les recuerdo, antes de dejar la palabra a don Fernando Puel, que tienen ustedes en su asiento alguna tarjeta donde se pueden formular preguntas, de manera que cuando termine su intervención, pues me las pasarán a mí, yo subiré aquí, haré las preguntas para que conteste don Fernando Puel. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias, profesor Fusi, por su amable presentación y a todos ustedes muchísimas gracias por acudir a este acto y a escucharme, a ver si yo soy capaz de transmitirles qué significó el desembarco de Alhucemas dentro de todo el contexto de las guerras de Marruecos. El título que le he puesto es Alhucemas, una operación anfibia conjunta y combinada. Quizá es necesario saber qué es una operación anfibia, es que es un desembarco. Conjunta es que intervienen varios ejércitos, varias especialidades, en este caso el ejército de tierra, la marina y la aviación. Y combinada es que intervienen tropas de dos países distintos. En este caso, España y Francia. Entonces, esto es lo que caracteriza, la principal característica de la operación. Es la primera vez que se hace en la historia una operación conjunta y combinada a la vez. Esa es quizá la principal importancia que tiene el desembarco de Alhucemas. Se dice que el desembarco de Alhucemas fue el principio del fin de las guerras de Marruecos. Pero haciendo una reflexión más profunda, podríamos decir que es el fin del principio. No es cuando se acaba una forma de actuar en Marruecos que no daba ningún resultado y se inaugura una forma distinta de actuar en Marruecos, que es lo que va a llevar a la total pacificación del protectorado. El problema de Marruecos significa quizá el principal quebradero de cabeza de todos los gobiernos de la Restauración. A todo lo largo de la Restauración, desde época ya de Alfonso XII hasta finales del reinado de Alfonso XIII, detrás de todo está Marruecos. Y por otra parte, Marruecos es la principal manifestación de la lucha de intereses internacionales que había en Europa en aquel momento, que coge de por medio a España. Es decir, España es prácticamente un títere en manos de las grandes potencias con respecto al protectorado en Marruecos. En términos generales, voy a hablar primero de por qué estamos en Marruecos, qué antecedentes hay, diplomáticos y militares, cómo se llega al convenio hispano-francés de 1912, las campañas de sometimiento de 1912 a 1921, la influencia de la retirada de Annoal, que aquello fue un desastre tremendo, y después entraremos ya en la operación anfibia propiamente dicha, que parte de un cambio de paradigma en la relación entre España y Francia, cómo se planificó y se desarrolló la operación, cómo se consolidó la cabeza de playa y después hablaré de cómo se derrota Delcrín. Primero se intentó negociar con él y por fin se decidió someterlo por la fuerza a través de
con distintos matices, una conferencia que hubo en Madrid y otra en Uxta, en territorio del Marruecos francés, y por fin la campaña de explotación del éxito que llevó a la total derrota de Abdelkrim. España está presente en el norte de África, en la zona del actual Marruecos, desde mediados del siglo XV. Concretamente, a través de Portugal, en 1415, los portugueses se apoderan de Ceuta para tener una base que les asegurara, hacen una serie de bases a lo largo de la costa occidental de África para asegurarse la navegación hacia la India, que era su principal objetivo. En 1492, después de la conquista de Granada, el Reino de Castilla pretende seguir interviniendo en Marruecos, pero seguir la reconquista en el territorio del norte de África, pero eso se detiene. Pero en 1497 se ocupa Melilla y en 1508 el Peñón de Vélez de la Gomera, para tener una serie de bases para luchar contra la piratería berberisca que estaba continuamente interviniendo en las costas del sur de España. Todas esas torres que ven en el Mediterráneo, allí había una guarnición que vigilaba precisamente posibles desembarcos berberiscos. Entonces también al otro lado del mar se colocaban presidios, llamaban entonces, para evitar la piratería. En 1640, con la separación de Portugal y España, Ceuta se queda del lado español y por fin en 1673 España se establece en el Peñón de Alucemas. Esto crea continuos conflictos con el sultanato marroquí. La dinastía alauita, la actualmente reinante en Marruecos, está establecida desde 1660 y la monarquía alauita era una monarquía ajena a Marruecos y realmente nunca llegó a dominar el territorio. Lo que hacía el sultán era establecer una especie de convenios con las cabilas para más o menos que estuvieran sometidas y únicamente todas las cabilas que constituían el territorio marroquí aceptaban la soberanía religiosa del sultán, porque el sultán era descendiente de Mahoma. Entonces, eso es lo que le daba cierto sentimiento de unión. Pero durante todo este tiempo Marruecos y España estuvo en constante litigio para recuperar los enclaves esos que nos habíamos apoderado en la costa norte de Marruecos, en la costa mediterránea. Hubo guerras importantes, sin duda la guerra más importante que todos recordamos todavía, por eso he puesto ahí los leones del Congreso, es la guerra la llamada en España Guerra de África, que va de 1659 a 1660, y allí venció España y en la batalla de Batrás se tomaron unos cañones con los cuales se fundieron los leones que hay en la puerta del Congreso de los Diputados actualmente. Si alguno se fija y lee la leyenda que hay abajo, verán que están fundidos en la fábrica de armas de Sevilla y que recuerdan ese hecho de armas. Finalmente, ya entrando en la Restauración, en 1880, Cánovas convoca a los representantes del sultán en España y en la Conferencia de Madrid, que es la imagen que tienen, esa imagen en colores, que naturalmente es una recreación, acuerdan que hay que tener una cierta relación con Marruecos al objeto de proteger los intereses españoles y que proteger también los intereses del sultán. En esa Conferencia de Madrid, por lo tanto, es la primera implicación directa, pudiéramos decir, en relaciones exteriores de España con respecto a Marruecos. A raíz de esta conferencia, un importante observador internacional, Valdemar de Becker,
escribe en uno de sus muchos tratados, dice: España parece destinada a ejercer en Marruecos la misma misión civilizadora que Francia en Túnez, pero el mayor obstáculo no será la resistencia de las tropas del sultán, sino el veto de Inglaterra. Es decir, aquí va a aparecer a partir de este momento el papel de Inglaterra, que va a dominar la escena continuamente, porque se acaba de abrir el canal de Suez y todo el tráfico de la India a Gran Bretaña pasaba por Gibraltar. Entonces, Inglaterra tenía la base de Gibraltar para proteger eso, pero le interesaba también tener algún dominio sobre la orilla opuesta. Entonces, no le interesaba que hubiera ninguna potencia extranjera al otro lado del estrecho. Entre esas guerras, otra importante es la de Melilla en 1893, porque en el Tratado de Badras se ha concedido, Melilla era exclusivamente este peñoncito que ven ahí abajo, eso era todo Melilla, y se le da una zona alrededor para que Melilla no se vea continuamente atacada por las cabilas que la circundaban. Y entonces en el trazado de esa línea existía un pequeño moravito en aquel entrante que ven ahí arriba, donde había la tumba de un santón y la frontera pasaba justo por encima. España decide derruirlo y entonces se produce una guerra bastante importante que termina por fin con otro tratado de paz en 1894, por el cual el sultán reconoce este espacio alrededor de Melilla y también de Ceuta, salvando el moravito. Por eso, actualmente, la frontera melillense tiene aquel entrante allí arriba donde está el famoso moravito. En cuanto a antecedentes cercanos, no podemos olvidar el desastre del 98, porque España sale muy debilitada. Es decir, España pierde totalmente el respeto de las grandes potencias europeas al verse derrotada en Cuba y en Filipinas. Pero simultáneamente el desastre del 98 el desastre es en julio, pero en septiembre se va a producir un incidente importantísimo al sur de Egipto, en Sudán, donde Francia pretendía, había habido una conferencia en Berlín donde los países europeos prácticamente se habían repartido África, y el propósito del Reino Unido era crear una serie de colonias de norte a sur que fueran de Egipto a la Unión Sudafricana, la colonia del Cabo, como se llamaba entonces. Y Francia pretendía hacer una línea continua desde el Océano Atlántico al Mar Rojo. Y en Fashoda, que es ese punto que está marcado ahí arriba en rojo, hay un encontronazo entre el ejército francés que iba avanzando desde el oeste al este, con objeto de llegar al Mar Rojo, y el ejército británico que iba progresando por el Nilo de norte a sur. Este incidente llega a estar a punto de producir una guerra entre Francia y Gran Bretaña, que se solventa iniciando una serie de negociaciones que van a conducir, en último término, a la creación del Protectorado de Marruecos. En diciembre se firma el Tratado de París, por el cual España pierde Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y Cuba se declara independiente, pero Filipinas y Puerto Rico pasan a ser propiedad de Estados Unidos, con lo cual se inicia el imperialismo yanqui. Poco después, el embajador español en París, Fernando León y Castillo, empieza a negociar con Francia la posibilidad de repartirse Marruecos en áreas de influencia española y francesa. Y acuerdan que nos va a quedar esta línea, la que está en la parte de abajo. Ese es el tratado que León y Castillo firma, no llega a firmar, negocia con el gobierno francés, pero Francisco Silvela, que era el presidente del Consejo de Ministros,
no se atreve por si eso va a molestar a Inglaterra y el tratado en realidad no llega a firmarse. En 1904, Francia y el Reino Unido liman sus asperezas y firman lo que se llama Entente Cordial, que es un tratado por el cual Francia obtiene manos libres en Marruecos a cambio de que el Reino Unido tenga las manos libres en Egipto y en Sudán. El texto del acuerdo firmado en Londres el 8 de abril de 1904 tenía un artículo secreto que es el que reproduzco ahí en la parte de abajo. Los dos gobiernos, es decir, el británico y el francés, acuerdan que una cierta extensión del territorio marroquí adyacente a Melilla, Ceuta y los otros presidios entre dentro de la esfera de influencia española en caso de que el sultán deje de ejercer autoridad sobre ella y que sea confiada a España la administración de la zona costera desde Melilla hasta el margen derecho del río Cebú. Aquí ya, como ven, la línea de 1902 ha desaparecido y la línea que se traza es la de 1904, que es un poco más arriba. El territorio que nos asignaban antes era aproximadamente la mitad de Andalucía y el que nos van a asignar por este tratado va a ser más o menos la superficie de la Comunidad Valenciana, para que se hagan una idea. Entonces, inmediatamente, Antonio Maura, que es el presidente del Consejo de Ministros en ese momento, acepta esta declaración franco-británica y firma un convenio con Francia el 3 de octubre de 1904 en el que dice la letra: España se adhiere en los términos del presente convenio a la declaración franco-inglesa de 8 de abril de 1904 relativa a Marruecos y Egipto. Es decir, España se compromete desde 1904 a intervenir en Marruecos. ¿Qué intereses aparte de estos había en Marruecos? Fundamentalmente los intereses de los accionistas de la recién creada Compañía Española de Minas del Rif, que pretendía explotar unas minas de hierro importantes que había en las inmediaciones de Melilla. Los accionistas de esta compañía, entre ellos se contaba Alfonso XIII, el marqués de Comillas, José Canalejas, que aparece en la figura, Güell y otros importantes personajes de la esfera política y económica de la Restauración. Es decir, aquí, aparte de la misión civilizadora, etcétera, hay intereses económicos muy importantes. Entonces, en 1906 se convoca una conferencia en Algeciras, ya con presencia de representantes del sultán, en las cuales se acuerda que para asistir al sultán en la organización de la policía jerifiana, es decir, la policía de Marruecos, serán puestos a su disposición oficiales y suboficiales españoles y franceses. Estos oficiales y suboficiales atenderán a su organización, instrucción y disciplina, supervisando su administración y prestarán a las autoridades marroquíes asistencia técnica. El cuadro de instructores de la policía jerifiana será español en Tetuán y Larache, francés en Rabat, Mazagán, Mogador y Safí, y mixto en Tánger y en Casablanca. En la imagen vemos al duque de Almodóvar del Río, que era el ministro de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, recibiendo en Algeciras a Mohamed Torres, que es el ministro plenipotenciario del sultán de Marruecos. Pero Mohamed Torres, al final de la conferencia, hace una reflexión que es muy interesante. Dice: yo creo que en Algeciras se ha hecho algo perjudicial para vosotros porque excitará desconfianzas en el pueblo. Y efectivamente las desconfianzas en el pueblo se van a demostrar muy pronto. Estando de presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura de nuevo y el general Linares como ministro de la Guerra, hay otra vez un enfrentamiento en Melilla, y esta vez porque se está construyendo el ferrocarril que va a conducir desde la ciudad de Melilla a las minas de Uixán,
que es las minas que va a explotar la Compañía Española de las Minas del Rif. Entonces se pretende construir un ferrocarril para llevar el mineral desde las minas a Melilla. El ferrocarril, no sé si se ve bien en el mapa por donde discurre, y los cabileños atacan las obras del ferrocarril, matan a unos cuantos obreros y España tiene una reacción desmesurada y manda a Melilla a cerca de 20.000 hombres que llegan apresuradamente y se produce un tremendo desastre en el Barranco del Lobo, donde en una sola mañana hay 153 muertos y 564 heridos. Pero lo más grave es que las tropas se retiran inmediatamente y durante todo ese verano de julio de 1909, los cadáveres de esos 153 muertos quedan tendidos en el suelo y los melillenses están viendo cómo los devoran los buitres. Entonces, eso tiene un gran impacto en la opinión pública española. Todos los periódicos se hacen eco de esto. Y, por otra parte, las despedidas de los soldados que van a Melilla son verdaderas manifestaciones de duelo en los puertos. Tanto es así que, a raíz de esas despedidas, se produce en Barcelona la llamada Semana Trágica, donde se incendian 43 iglesias barcelonesas y se incendian también una docena aproximadamente de edificios públicos. Es decir, la guerra de Marruecos va a empezar con muy mal pie y todavía no existía el protectorado. Es decir, esto eran, podríamos, pequeños rifirrafes fronterizos. En 1912, finalmente, se establece el protectorado, donde primero Francia firma un tratado con Marruecos el 30 de marzo de 1912, donde dice que el Gobierno de la República y Su Majestad el Sultán acuerdan instituir en Marruecos un nuevo régimen para implantar las reformas administrativas, judiciales, escolares, económicas, financieras y militares que el Gobierno francés considere conveniente introducir en el territorio marroquí. Y a los pocos meses, bajo la batuta de José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, España firma un tratado no con Marruecos, sino con Francia, en el cual el Gobierno de la República Francesa reconoce que en la zona de influencia española toca a España velar por la tranquilidad de dicha zona y prestar su asistencia al Gobierno marroquí para la introducción de todas las reformas de que necesita, conforme a la Declaración franco-inglesa del 8 de abril de 1904 y al Acuerdo franco-alemán de 4 de noviembre de 1911. Esa foto es de la firma. Ya Canalejas ha sido asesinado. El que preside la firma es García Prieto, su sucesor. Y el límite, como ven, se ha subido un poquito más para arriba. Es decir, la zona de influencia española, que no protectorado español, el protectorado es francés, y lo del norte es una zona de influencia española, pudiéramos decir, bajo la batuta francesa teóricamente, cosa que los españoles, el Gobierno español nunca reconoce y crea una serie de tensiones durante todo este periodo con Francia, porque Francia nos ve como un socio menor, es decir, un socio que carece de importancia. Someter a estas tribus rebeldes que no reconocían la autoridad del sultán y muchísimo menos la autoridad de esa potencia protectora va a ser una larguísima lucha que dura desde 1912 a 1921. España es representada en Marruecos por un alto comisario. En esta época se sucede el general Marina, 1913-1916, el general Francisco Gómez Jordana, 1915-1919. Gómez Jordana muere en su despacho en Tetuán, de un infarto, de los disgustos que le daba todo esto, y le sustituye Dámaso Berenguer de 1919 a 1922. Todo lo que conseguimos en esta época es lograr más o menos tener sometido los dos territorios que se ven sombreados en la zona. Es decir, toda la parte central del territorio, España no logra pisarlo ni siquiera. En la parte occidental tenemos la resistencia del rey Suni,
El Raisuni es un noble jefe de una de las cabilas y es un noble marroquí de mucha importancia que se ofende con España porque él quería ser nombrado jalifa. España está representada por el alto comisario, como decía, pero el sultán estaba representado por un miembro de la familia real o cercano a la familia real con el nombre de jalifa, que representaba los intereses de Marruecos. El Raisuni quería haber sido nombrado jalifa, pero el sultán decide, de acuerdo con España, nombrar a un sobrino suyo. Y esto enoja a Raisuni, y Raisuni alza en armas el territorio occidental en contra de España, y a España le cuesta mucha sangre y mucho dinero el ir avanzando por esa zona del territorio. Por otra parte, se fijarán que Tánger está en blanco. Es decir, esta es otra imposición de Inglaterra para tener, por lo menos en el norte de Marruecos, una zona que no sea dominada por España, y muchísimo menos por Francia, naturalmente. En la zona oriental, primero se alza en armas contra España a Messiaen, que muere en 1912, y entonces ahí se consigue progresar un poco más hasta la orilla del río Kert. Pero después, a partir de 1920, va a salir el hueso más duro de roer, que es Abdelkrim el-Khattabi, que este había sido un moro amigo de España, había dirigido, por ejemplo, la escuela indígena en Melilla durante bastante tiempo, y después había colaborado con España en general, él y su padre y sus hermanos, pero durante la Primera Guerra Mundial había empezado a coquetear con los alemanes y Francia exige que le encarcelen. Y entonces España se pliega a los deseos de Francia, encarcela a Abdelkrim y a partir de ese momento se enfrenta totalmente a España y alza al Rif en armas. El acontecimiento más importante de estos, y que va a ser decisivo, es el llamado desastre de Anual. En el desastre de Anual, Abdelkrim ya ha proclamado la República del Rif en la zona central, esa que estaba sin marcar en la diapositiva anterior, y el general Silvestre, al que nombra Dámaso Berenguer comandante general de Melilla, decide atacar directamente a Abdelkrim en su zona de influencia, que es al sur de la bahía de Alhucemas. Entonces, las tropas españolas hacen un avance vertiginoso a lo largo de finales de 1920 y 1921 y desde Melilla se plantan en Anual y en Sidi Driss, en la costa, y ponen posiciones avanzadas en Abarrán y en Igueriben. Abarrán cae prácticamente el mismo día de la ocupación y las tropas se retiran y, lo que es más grave, Abdelkrim captura un cañón español. Era la primera vez que España perdía una pieza de artillería. Eso anima muchísimo a los kabyleños y si había empezado con 1.000 hombres, al día siguiente se le juntan unos 5.000 y atacan el puesto de Igueriben. Igueriben también cae y de Igueriben se retiran a Anual. En Anual cunde el pánico y se produce una desbandada en dirección a Melilla, que es lo que está marcado ahí en rojo, donde llegan hasta Montearruit. En Montearruit, naturalmente todo eso perseguido por los rifeños, en Montearruit copan a los que habían podido llegar hasta allí, capitulan y en lugar de respetar la capitulación asesinan a todos los que se habían refugiado en Abdelkrim. En la foto de abajo es lo que luego, cuando se recupera Montearruit, son los cadáveres que se encuentran allí en el interior de ese puesto avanzado. En la retirada de Anual mueren 11.000 soldados españoles, la mitad en Montearruit, 2.400 regulares indígenas, se pierden 20.000 fusiles, 400 ametralladoras y 130 cañones. El general Silvestre parece ser que se suicidó en Anual
y Abdelkrim surge como una figura mítica para todos los rifeños. Pero Abdelkrim comete en este momento un error. Cree que tiene dominado a los españoles y entonces se vuelve contra los franceses. En abril de 1925, decide 4 años después de Anual, decide cruzar la frontera del Rif, lo que marcaba la línea fronteriza entre los territorios español y francés, y invade el riquísimo Valle del Guarga, porque la zona del Rif era una zona agreste, sin apenas economía. Sin embargo, el Valle del Guarga, que es lo que está marcado por la línea de abajo, era muy rica agrícolamente y lo necesitaba para alimentar a su gente y para, sobre todo, derrotar a los franceses. En este avance caen 48 puestos franceses. Nosotros en Anual habíamos perdido 3 puestos. Aquí los franceses pierden 48 puestos. Tienen 2.000 muertos y 4.000 heridos. El 20% de las bajas del ejército de guarnición que tenía Francia en aquel momento. Pero sobre todo, Abdelkrim en este avance consigue 51 cañones, 35 morteros, 5.000 fusiles, 200 ametralladoras, 7 millones de cartuchos, 6.000 granadas de mano, 16.000 proyectiles de cañón y, sobre todo, se establece en Taza, a 30 kilómetros de Fez, que Fez era la capital del protectorado francés. Es decir, esto es un palo durísimo para Francia y esto remueve las entrañas tanto del pueblo francés como del gobierno. En este momento, el ejército del Rif no era ninguna tontería. Es decir, el ejército del Rif era un ejército bastante bien organizado, donde estaba armado con 16 fusiles útiles, porque muchos de los que recuperan están estropeados o lo que sea. Tiene 200 ametralladoras útiles, un avión consigue este ejército, 100 piezas de artillería. Sin embargo, carece totalmente de marina. Solamente tenía 2 motoras y 6 botes. Por lo tanto, esa era la gran vulnerabilidad del ejército del Rif. Entonces, Francia decide alinearse con España y entonces manda una delegación a Madrid que se reúne durante los meses de junio y julio de 1925. Ahí vemos a la delegación reunida, presidida por Luis Malví, que era el ministro del Interior, que tiene a la vez conversaciones directas con Primo de Rivera. Primo de Rivera, se había producido el golpe de Estado de Primo de Rivera, muy ligado con Anual 2 años antes, en septiembre de 1923. Y en esta conferencia se acuerda reprimir el contrabando fronterizo, que era continuo, es decir, desde la zona francesa se estaba alimentando con armas y con munición al ejército de Abdelkrim, delimitar con claridad la frontera hispano-francesa en el protectorado y colaborar ambos países a su defensa, tomar medidas conjuntas contra los rebeldes recalcitrantes y iniciar una negociación conjunta con Abdelkrim. Siempre se está en el plano de la negociación en este momento. Lo que se acuerda en la Conferencia de Madrid de junio es negociar con Abdelkrim. Y, en último caso, si Abdelkrim se niega a negociar, contemplar una operación militar conjunta de alcance limitado. Abdelkrim efectivamente rechaza todas las proposiciones que se le hacen los delegados de la Conferencia de Madrid y entonces interviene Pétain. Y Pétain establece una relación muy fluida con Primo de Rivera y acuerdan dar un golpe, para quebrar el prestigio político y militar de Abdelkrim. Todo lo que se pretendía era una operación de alcance muy limitado. El plan de la operación conjunta y combinada, en la parte de arriba vemos la operación combinada, es decir,
De Ceuta va a partir una flota hacia Alhucemas, en la capital de la República del Crin. Recuerda que hemos dicho estaba al sur de la bahía de Alhucemas. La bahía de Alhucemas es lo que se ve en el centro. Axdir era la capital del Crin. Y también otra flotilla de desembarco partiendo de Melilla a la vez. Y simultáneamente 4 divisiones francesas en 2 líneas separadas atacarían a la República del Crin, la República del Rif, desde el territorio francés. Eso es la operación combinada que se plantea en las conversaciones de Primo de Rivera con Petén. La operación española, con colaboración de la Marina francesa, se va a limitar a la parte oeste de la bahía de Alhucemas, que es lo que vemos aquí abajo. La bahía de Alhucemas es la parte de la derecha y se inicia con unos desembarcos en la costa norte, en las playas de Ixain y Cebadilla, para ocupar una cabeza de playa en Morro Nuevo, que es la parte esa de arriba, y luego progresar hacia el sur con intención de llegar hasta Ardir. Ahí se acababa todo. Es decir, que el desembarco, el único objetivo era dar un golpe que minara el prestigio de Adelcrin. Se van a emplear una flota importante española con 2 acorazados, 4 cruceros, 8 torpederos, 6 cañoneros, 18 guardacostas, un barco hospital. Se le compran al Reino Unido 26 barcazas, barcazas de desembarco que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial, y la tropa se va a transportar en 26 mercantes y van a intervenir 87 aviones, es decir, es una operación de gran calado. En la columna que parte de Ceuta van a ir 9.300 hombres y en la que parte de Melilla van a ir 9.200 hombres. Se van a instalar hospitales de campaña, se va a llevar un barco hospital, es decir, es una operación en la planificación compleja y verdaderamente modélica. La parte más complicada de una operación anfibia es el transporte de las tropas por mar, porque es donde va a ser más vulnerable. Aquí se contaba con la ventaja, como hemos dicho antes, de que Adelcrin carecía de una marina de guerra. Lo único que tenía era la motora y unos cuantos botes. Por lo tanto, en esto no va a haber peligro. Lo que sí era necesario es que Adelcrin no supiera cuál era el objetivo final. Entonces, la brigada que parte de Ceuta, el 5 de septiembre, va a hacer una serie de demostraciones en Guadlau y en distintos puntos de la costa para despistar a Adelcrin. Lo mismo va a hacer la de Melilla, que va a desembarcar, va a hacer un amago de desembarco en Sidi Idris antes de llegar a la bahía de Alhucemas. Adelcrin, en lugar de quedarse a la espera, lo que decide es atacar en Kudi Tahar. Kudi Tahar es una posición dominante que protegía Tetuán en aquella zona. Donde pone Guadlau, pues un poquito más arriba estaba Kudi Tahar. Entonces desplaza, fue un error suyo, gran parte de su ejército, el ejército que tenía desplegado por las costas de Alhucemas, lo desplaza a la zona de Tetuán y España se ve obligada a hacer lo mismo, lo cual va a tener influencia en el desembarco, porque la brigada de Melilla, que son las líneas estas rojas que se ven por ahí, cuando están en Sidi Idris se tiene que ir rápidamente la mitad de los hombres, se van 5.000 hombres de los 9.200 que habían embarcado en Melilla, se van a la zona de Tetuán a intentar que no caiga Kudi Tahar, porque si caía Kudi Tahar seguramente caería también Tetuán, que era la capital del protectorado, lo cual era un impacto moral muy importante. Entonces consiguen arreglar aquella situación y después se vuelven a reincorporar al desembarco. Esto de aquí abajo es el despliegue
de la flotilla que parte de Ceuta. Se ven abajo los acorazados y cruceros que le van a dar escolta, en medio se ven los mercantes y los buques de menor tonelaje. Lo que va colgando detrás son las barcazas de desembarco que las van remolcando todo el camino, y por la parte de arriba pequeñas embarcaciones tipo cañoneros y guardacostas, etcétera, que también van escoltando el convoy. Ahí va la relación de todos los barcos. Y aquí vemos una foto de ese traslado. El desembarco estaba previsto para el 7 de septiembre, sin embargo, las condiciones meteorológicas hicieron que se retrasara la llegada de la flotilla de Ceuta, que era la primera que tenía que desembarcar, y lo previsto es que hubieran desembarcado en la playa de la Cebadilla, que es la que se ve ahí a mano izquierda. Pero, claro, los barcos que remolcaban las barcazas, llegaba un momento en que las tenían que dejar sueltas, y las barcazas tienen muy poca maniobrabilidad, eran barcos de fondo plano, y la corriente las derivó hacia el sur. Y el desembarco se produjo finalmente en la playa de Ixtaín. Afortunadamente, por una parte fue un percance, pudiéramos decir, a causa de las corrientes marinas, porque la playa de Cebadilla, naturalmente, que era un buen sitio para desembarcar, Abdelkrim lo tenía previsto y la tenía minada, totalmente minada y defendida por artillería. Sin embargo, Ixtaín era una playa muy mala, donde no tenía condiciones para efectuarse un desembarco, y no la había contemplado, ni la tenía minada, ni la tenía defendida por cañones. El problema es que en la playa de Ixtaín había unas afloraciones rocosas en el mar, y como se ve en esta foto de aquí, las barcazas no pudieron llegar a la orilla, sino que se quedaron a unos 100 metros de la orilla, y los soldados tuvieron que vadear el mar con el agua prácticamente hasta el cuello hasta llegar a la playa. Desembarcaron ahí prácticamente sin bajas, es decir, el desembarco de Alhucemas se produjo, hubo 300 bajas, pero no producidas por heridas, sino por accidentes, caídas, cosas por el estilo. Inmediatamente, una vez en tierra, se corrieron hacia la plaza de la Cebadilla, y ya los días sucesivos fue posible desembarcar en Cebadilla, donde por una parte no había ni las rocas en la orilla, ni ese acantilado rocoso que había inmediatamente después, y ahí es donde se fue estableciendo el campamento. A continuación, se fueron produciendo estas operaciones que se muestran aquí. En primer lugar, la parte de arriba, se amplió la cabeza de playa, ocupando todo ese conjunto, se llama la península de Morro Nuevo, es la parte noroccidental de la bahía de Alhucemas. En primer lugar, se ocupa la parte superior, del 8 al 13 de septiembre, después se avanza hacia el sur hasta el 23 de septiembre, y luego hasta primeros de octubre, hasta el 30 de septiembre se avanza hasta ahí, y finalmente hasta el 2 de octubre se llega a la vista de Axdir. Axdir no se llega a ocupar, pero se racia por la aviación y se destruye totalmente el poblado. Es decir, Abdelkrim tiene que huir, y sobre todo el impacto moral que supone sobre sus partidarios que le hayan ocupado la capital de la República del Rif. Con esto, España y Francia dieron por acabada la operación. Es decir, era dar un golpe, como hemos dicho antes, un golpe de alcance limitado para minar el prestigio de Abdelkrim. Eso es lo único que se pretendía con el desembarco de Alhucemas. Entonces, a continuación, estas otras fotos, ahí se ve, por ejemplo, la actuación de la aviación. El papel de la aviación en esta operación es muy importante. Otra cosa que tiene importancia es que inicialmente no había agua. Entonces,
los soldados, se tenía que abastecer a los soldados de agua a través de cantimploras, es decir, se bajaban barricas desde los barcos con las barcazas y se llenaban las cantimploras de los soldados. Pero los mulos, entonces no había automóviles, los mulos necesitaban mucha agua y no se pudieron llevar a tierra los mulos. Por lo tanto, todas estas operaciones iniciales, el transporte de la artillería se hizo a brazo, como se ve perfectamente en esta foto. Ninguno de ustedes sabrá, una pieza de artillería se desmonta en diversas cargas, es decir, por un lado se lleva el cañón, por otro lado se lleva la cureña, que es la parte donde se mete el proyectil, por otro lado las ruedas, por otro lado el cierre. Todo eso pesa lo que no se pueden imaginar. Normalmente el tubo lo lleva un mulo, la cureña, que es la cola del cañón, lo llevan 2 mulos, se parte por la mitad. El cierre lo lleva otro mulo, es decir, ahí para llevar una sola de pieza de artillería se necesitan 8 mulos. Todo eso lo tuvieron que hacer los soldados a brazo, subiendo por esas cuestas espantosas que había en la bahía de Alhucemas. En la foto de arriba se ve ya cuando van afluyendo cada vez más barcos, etcétera, y en esa otra la instalación de un hospital de campaña. Aquí la asistencia sanitaria fue uno de los, pudiéramos decir, rasgos modélicos del desembarco de Alhucemas. Entonces, como decía antes, se entra en un impasse de negociación que dura nada menos que desde octubre de 1925, cuando se llega a la línea que hemos visto antes, en las afueras de Axdir, hasta mayo de 1926. Por un lado, Abdelkrim hace unas propuestas de máximos, exige la autonomía política del Rif, acepta la soberanía religiosa del sultán, exige que la República del Rif tenga la tutela de la Sociedad de Naciones, el equivalente de la ONU en la época, y sobre todo exige tener libertad para conceder explotaciones mineras. Todo eso está apoyado desde Francia por el primer ministro Paul Penlevé y por el residente general, el equivalente al alto comisario en el protectorado francés, Theodore Stein. Y por parte de España le apoya esta negociación el conde de Romanones y Francesc Cambó. Como intermediarios entre Francia, España y Abdelkrim aparecen 2 aventureros, el capitán Robert Gordon Canning del Reino Unido y el periodista Vincent Sheen de Estados Unidos. Esto se está negociando desde esta época hasta que se llega a una ruptura de negociaciones de nuevo propiciada fundamentalmente por el mariscal Pétain, donde firma el 6 de febrero de 1926, al margen de las negociaciones, un convenio de cooperación militar con Primo de Rivera, por el cual ambos deciden que este golpe de alcance limitado no era suficiente y que había que acabar definitivamente con Abdelkrim. Pero simultáneamente los partidarios de la negociación convocan a los representantes de Abdelkrim en Oujda, del 18 de abril al 7 de mayo de 1926, donde se fuerza otra vez la negociación y le conceden de nuevo a Abdelkrim las siguientes condiciones, es decir, se acepta la autonomía del Rif, la tutela de la Sociedad de Naciones, la concesión de explotaciones mineras a condición de que acepte la soberanía religiosa del sultán. Abdelkrim aquí se equivoca y rechaza de nuevo la oferta que se le hacía, con lo cual Abdelkrim hubiera subsistido si hubiera aceptado las condiciones que se le ofrecían en Oujda, pero al rechazarlas se pone en marcha la operación que va a poner término a la preponderancia de Abdelkrim en el protectorado.
Entonces, Francia y España inician una operación conjunta ya mucho más potente. De la parte de arriba coloreada, la azul y la verde es lo que se había conseguido con el desembarco de Alhucemas. Hay un avance primero a la zona amarilla, al sur de la bahía de Alhucemas, y después tropas que vienen de Melilla avanzan y van avanzando por estas líneas, y 2 divisiones marroquíes avanzan por la zona francesa empujando a Delcrín hacia el oeste. Esta fase de exploración dura de mayo a junio de 1926 y Adelcrín tira la toalla. Y el 26 de mayo de 1926 Adelcrín se rinde a los franceses y le deportan a la isla de Reunión, ahí es donde vivía, donde va a vivir desde 1927 a 1947. En 1947 logra establecerse, se traslada al Cairo, en el Cairo le reciben como un héroe y luego va a Marruecos, pero en Marruecos, como ha sido un rebelde contra el sultán, no le recibe muy bien y acaba sus días. Y finalmente, el 9 de julio de 1927, Primo de Rivera declara solemnemente que la campaña ha terminado con el sometimiento de los 800 partidarios de la última kabila que quedaba en pie. Y esto es todo. La conmemoración de este centenario ha producido una serie de obras que las tienen a su disposición, por si les interesa conocer más. Las de arriba, esa de la columna Saro en la campaña de Alhucemas, es la reedición de la obra que escribió el jefe de Estado Mayor de la columna Saro en 1926. Es un libro muy técnico, pero tiene el mérito que una editorial ha decidido reeditarlo con ocasión del centenario del desembarco. El otro libro de arriba, El desembarco de Alhucemas, la intrahistoria de una operación concluyente, habla de todos los antecedentes del desembarco de Alhucemas. Es un libro para el que le interese profundizar en la cuestión. Y el de Galípoli al Pacífico es la influencia que el desembarco de Alhucemas ha tenido posteriormente. Es decir, el desembarco de Alhucemas se estudió en todas las escuelas militares del mundo después de su realización y tuvo, sobre todo, gran influencia en el establecimiento de la doctrina anfibia estadounidense, que sería la que se aplicara después, durante la Segunda Guerra Mundial, en los desembarcos que se produjeron en Sicilia, en la Costa Azul y, sobre todo, en Normandía. Eisenhower no estudió el desembarco de Alhucemas, pero sí estudió la doctrina anfibia que se había preparado en 1934 a raíz del desembarco de Alhucemas. Es decir, el desembarco de Alhucemas sí tiene influencia sobre la doctrina anfibia de Estados Unidos. Los 3 libros de abajo son 3 libros directamente dedicados al desembarco. Se han publicado los 3 este año, prácticamente está caliente todavía el papel. El de aquí de la izquierda, de Roberto Muñoz Bolaños, es quizá el libro más interesante para un profano porque contextualiza muy bien el desembarco. El de en medio, el de Adolfo Morales Trueba. Adolfo Morales Trueba es un coronel de Infantería de Marina y estudia más bien los aspectos militares del desembarco. Y luego el otro es un libro que ha publicado el CSDEN hace una semana, ha salido la presentación hace una semana, y es un libro colectivo donde se tratan aspectos parciales muy bien y sobre todo tiene magníficas fotografías, inéditas la mayor parte de ellas, y una estupenda documentación. Y por último, como curiosidad, para que vean la trascendencia, hay un cómic, este de aquí, que se ha publicado con ocasión del desembarco, y una famosa revista militar ha publicado un número extraordinario que es Despertaferro, el desembarco de Alhucemas. Pues entonces, si quieren saber más, les remito a cualquier libro. Yo no es que tenga nada que ver ni con la editorial ni nada. Bueno, se me ha olvidado decir que
También con ocasión del desembarco hemos publicado, María Gajate y yo, como antes dijo el profesor Fusi, una biografía del general Saro, que es el que mandó la brigada de Ceuta, donde no solo tratamos evidentemente el desembarco, sino toda su vida, que es una vida realmente muy interesante. Entonces, quedo a su disposición para todo lo que quieran preguntarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la exposición tan didáctica, tan clara, y además tan exacta y con un manejo de todos los conceptos militares, de las operaciones, de la geografía, que hacen pues verdaderamente completan y explican perfectamente un tema, como les decía, de extraordinario interés. Yo no sé cómo está en la memoria colectiva de los españoles estos temas, pero les repito lo que decía antes. Sin Marruecos, ya han visto la importancia que ha tenido por lo menos desde el siglo XIX, por supuesto mucho antes, pero en la época contemporánea ya desde el XIX y particularmente en el XX, con el Barranco del Lobo, con Anual, Alucemas, en fin, Abdelkrim, todo esto es imprescindible conocerlo para entender toda la historia de España de nuestro tiempo. Leeré ahora, y les invito también a si hay alguna pregunta más, la primera pregunta que nos llega. Que les dice así: ¿cómo pudo influir la corrupción en el ejército y en la política en el desastre de Anual? ¿Cómo? ¿Cómo pudo influir la corrupción en el ejército y en la política, en los dos sitios, política y ejército, la corrupción en el desastre de Anual? Más que corrupción en el ejército, podríamos hablar de corruptelas. Es decir, no es una corrupción de altos vuelos. Lo que ocurría fundamentalmente en Marruecos eran corruptelas de militares que se enriquecían, entre comillas, pues llevándose una mordida en la compra de alimentos, llevándose una mordida en la construcción, por ejemplo, de una pista, de una carretera, sin llegar a alcanzar la categoría de carretera. Eso, quien mejor lo cuenta es Arturo Barea, que estuvo destinado en Marruecos, y ahí cuenta esas pequeñas corruptelas. Pero corrupción en el sentido amplio de la palabra, es decir, la corrupción que hoy conocemos, ni se produce en Marruecos ni se produce en la península. Es decir, lo que sí ocurre en el desembarco, en el desastre de Anual, si es que lo tenemos que ceñir en ese episodio, es falta de moral por parte de las tropas. Es decir, esto lo tenemos que ligar al problema del reclutamiento. A la mili únicamente iban los desposeídos. Es decir, los hijos de las familias, aunque la ley de reclutamiento en 1912 eliminó la redención a metálico, es decir, hasta 1912, el servicio militar se instaura más o menos por las Cortes de Cádiz y se hace efectivo en las guerras carlistas, en 1830. Pues bien, ya desde las Cortes de Cádiz, desde la primera normativa de reclutamiento hasta 1912, la burguesía que está en el poder, es decir, los que dictan las leyes de reclutamiento son los diputados del Congreso, evitan que sus hijos puedan hacer el servicio militar, fundamentalmente porque no se mezclaran con la plebe. Entonces, por el pago de una cantidad de dinero, que era, no digo que fuera una gran cantidad de dinero, podríamos calcularlo ahora unos 40.000 euros. Si tú tenías 40.000 euros disponibles, en lugar de que tu hijo fuera a hacer el servicio militar, pagabas 40.000 euros y tu hijo se libraba. Eso desaparece
Eso tuvo gran repercusión en las guerras de Cuba y tuvo gran repercusión en la guerra de Melilla de 1909, donde eso estaba todavía vigente. Por eso se producen las protestas en los embarques de tropas y, en cierto sentido, influye en la Semana Trágica barcelonesa. Por eso, Canalejas decide sustituir esa injusta ley de reclutamiento y en 1912 declara el servicio militar universal, como se llamaba entonces, donde todos los soldados, todos los chicos al cumplir 20 años tienen que hacer 3 años de servicio militar. Pero ponen una salvaguardia para los hijos, pudiéramos decir, de las clases pudientes, que es la figura del llamado soldado de cuota. El soldado de cuota tenía que hacer el servicio militar, pero mediante el pago de una cuota podía hacer, en lugar de 3 años, podía hacer 6 meses si pagaba una cantidad de dinero importante o 1 año si pagaba la mitad. Y además podía elegir destino, es decir, no tenía que ir a África, y por otra parte dormía en su casa, es decir, solo tenía que ir al cuartel por las mañanas, lo cual era muchos beneficios. Eso sí influye en la retirada de Anual. Es decir, los soldados que huyen de Anual están absolutamente desmoralizados. Les importa un pimiento la guerra de Marruecos, lo que pueda pasar con Marruecos, no les interesa nada en absoluto. Ellos lo que quieren es salir de allí cuanto antes y salvar la vida. Ahora, la corrupción, que ya digo que más que corrupción yo lo llamaría corruptela, yo creo que no tiene ninguna influencia en el desastre de Anual. Muchas gracias. Yo creo que con esto terminaremos porque efectivamente son ya las 8:05. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el origen de los recursos de Abdelkrim? El origen de los recursos de Abdelkrim, fundamentalmente morales. Es decir, los cabileños lo único que les importaba eran paupérrimos, lo único que les interesaba era llevar comida a su casa. Eso era el objetivo fundamental de un cabileño, alimentar a su familia. Entonces, si alimentaba a su familia con ayuda de España, pues apoyaba a España. Si alimentaba a su familia con ayuda de Abdelkrim, pues ayudaba a Abdelkrim. Ese es el principal apoyo de Abdelkrim fundamentalmente. Entonces, cuando Abdelkrim da el primer golpe, el golpe importante, que es el que da en Anual, evidentemente dicen el que va a defender mejor mis intereses, el que va a permitir que yo tenga 2 cabras y tenga un sitio para cultivar unas coles y pueda alimentar a mi familia, el que me va a sacar los garbanzos es Abdelkrim, por lo tanto yo me voy a Abdelkrim. Y luego es muy importante, pudiéramos decir, los símbolos. Para un marroquí de la época, tener un fusil era el colmo de la felicidad. Entonces, Abdelkrim les daba fusiles. Entonces, no es lo mismo un marroquí, un rifeño, desarmado que un rifeño armado. España no daba fusiles a los rifeños, porque los rifeños el fusil lo utilizaban para defender sus intereses, para defender su casa, contra otro rifeño que le quería robar la cabra. Entonces, tener un fusil era una cosa muy importante. Y si ya Abdelkrim tenía un cañón, es decir, el cañón que Abdelkrim consigue en Igeriben, lo pasea por el Rif. Es decir, tener un cañón es un símbolo, es decir, soy poderoso, no es que tenga un fusil, es que tengo un cañón. Entonces aquello le da un prestigio social que la gente se arracima a su alrededor. Se realizaron estudios del desastre de Galípoli para preparar el desembarco de Alhucemas. No sé si conoce todo el mundo el desembarco de Galípolis en la Primera Guerra Mundial, luego una película estupenda con Mel Gibson, murieron miles. Es una operación de tropas británicas, australianas, neozelandesas en la Primera Guerra Mundial, al lado de Galípoli, está cerca de los estrechos que separan, digamos,
Grecia, Turquía, del Bósforo y Dardanelos, si no recuerdo mal, y murió muchísima gente. Se siguen en miles y miles de soldados muy jóvenes australianos y neozelandeses que siguen conmemorando. No sé si es fiesta nacional la conmemoración de Galípoli en Australia, pero se sigue siempre recordando eso porque es uno de los hitos más tremendos de la historia de Galípoli. Fue un desembarco, no sé si anfibio exactamente, creo que aviación no se utilizaría en aquel momento, pero en fin, sí se lo utilizaron los militares españoles para preparar el desembarco y franceses el desembarco de Alhucemas. Evidentemente sí. Fundamentalmente lo que se aprende en Galípoli es que hay que salir de la playa cuanto antes. Es decir, la operación esa que hemos visto inmediatamente de ampliar la cabeza de playa y avanzar hacia el sur es la principal enseñanza de Galípoli. En Galípoli los británicos son derrotados porque se quedan prácticamente en la playa y entonces los turcos los machacan en la playa. Eso sí se aprende en Alhucemas con respecto a Galípoli. Galípoli naturalmente no tiene nada que ver con Alhucemas. En Galípoli se están enfrentando dos ejércitos regulares, dos ejércitos potentes. En Alhucemas se está enfrentando un ejército bastante potente para la época, como era el español y el francés, y por el otro lado el ejército del Rif, que no era despreciable, es decir, hemos visto que tenía cañones, que tenía ametralladoras, es decir, ofrece resistencia, pero evidentemente no es un ejército regular como podía ser el ejército turco, es decir, los kabileños pasaba un poco como en la guerra civil, como con los milicianos, por la noche se iban a su casa a cenar. Es decir, que no es lo mismo un soldado más o menos profesional como el que tenía el ejército turco con un ejército de voluntarios como era el de Abdelkrim. Más importancia tiene, aunque no tiene efectos en Alhucemas, es el desembarco de los alemanes en las islas del Báltico, lo que fue la Operación Albión. Entonces aún muy desconocida, pero esa operación sí que tuvo éxito. Es decir, esa operación luego se va a estudiar mucho más que se estudia Alhucemas. Esa operación sí es muy importante. Lo que crea Galípoli es una mala fama de las operaciones anfibias. Es decir, los países europeos creen que no es posible realizar operaciones de desembarco. Y para eso tiene que, sobre todo Petén, tiene que porfiar mucho con el gobierno francés para que el gobierno francés apoye la posibilidad de un desembarco en Alhucemas. No sé si con eso he contestado a la pregunta suficientemente. Perfectamente. Eso les añado que si vieron la película en Galípoli sí que se comprende que fue un disparate, ¿no? Porque aparentemente en la película es unas playas muy estrechas con unos acantilados enormes donde les baten desde arriba efectivamente el Imperio Turco. Turquía entró en la guerra del lado de Alemania y de Austria-Hungría. En la Primera Guerra Mundial bastantes mandos habían alemanes también, me parece, en parte de esas tropas, que ese ejército que estaba apostado allí, que era un tiro al blanco prácticamente para ellos. Bueno, las últimas, una batería de preguntas. Voy a ver si puedo entender perfectamente la letra, porque me perdone el autor o autora, pero es un poco complicada. ¿Cómo repercute Alhucemas en las relaciones hoy entre España y Marruecos? Si hay memoria por parte de ellos. Y en el pueblo marroquí. Y en el pueblo marroquí, no solamente pues en las relaciones diplomáticas, entiendo yo, o en oficiales, sino también si quedó, digamos, esa derrota o ese desembarco como algo que ha lesionado la memoria del pueblo marroquí. Pues realmente no lo sé. O sea, la repercusión que puede tener, no he profundizado tanto en Marruecos para saber cómo ha repercutido Alhucemas en el pueblo marroquí.
El pueblo marroquí no pasa como el pueblo español, no es un todo. Es decir, seguramente no es lo mismo lo que piensan los habitantes del Rif hoy en día de lo que pueden pensar los habitantes de la zona de Fez. Entonces, en el Rif seguramente Abdelkrim continúa siendo un héroe. Evidentemente, para la monarquía, para Rabat, Abdelkrim continúa siendo un rebelde, porque si algo se oponía a Abdelkrim era a la autoridad del sultán, tanto como a España. Es decir, Abdelkrim piensen que se declara una república independiente del sultán, que a duras penas admite la soberanía religiosa, es decir, le acepta como nosotros aceptamos la soberanía religiosa del Papa, pues algo por el estilo. Es decir, él no quiere saber nada de la soberanía política o administrativa del sultán, pero sí admite que podríamos decir, la figura religiosa del sultán. Naturalmente, esto, desde el punto de vista de la monarquía alauita, Abdelkrim no está bien visto. La prueba es que en este momento en Marruecos, creo, no hay ni un solo monumento, recuerdo, calle, conmemoración, etcétera, hacia Abdelkrim. Abdelkrim es un proscrito. Si no recuerdo mal, ni Mohamed V ni Hassan II pusieron un pie en el Rif. Es decir, que creo que es el tercer, no sé si este rey o su padre, los primeros reyes que han estado de visita oficial a todo el territorio del norte. Y efectivamente, como tanto es así, por ejemplo, que el rey de Marruecos tiene un palacio en todas las capitales de provincia marroquíes, excepto en el Rif. Y en esos palacios, todos los días, se tiene preparada la casa como si fuera a llegar el rey. Es decir, todos los días está la comida preparada y la mesa puesta. Y nunca se sabe cuándo va el rey a llegar a un palacio o a otro, porque el rey está normalmente en continuo movimiento. Y todos los palacios que tiene, en todas las ciudades, están preparados por si aparece el rey. Entiendo la tercera pregunta, muchas gracias. ¿Para cuándo la desclasificación de documentos? Pues para cuando decida el gobierno. Es decir, los archivos españoles se rigen por una ley absurda, que es que dice que todo documento clasificado tiene que ser desclasificado por el Consejo de Ministros. Es decir, cualquier documento que tenga un sello de secreto o de reservado, para levantar el sello de secreto de reservado, tiene que haber una orden ministerial que lo especifique y cite ese documento concreto. Se han hecho varios intentos. El último más serio fue por parte de la ministra, ¿cómo se llama?, Carmen Chacón. Imagínense lo que ha llovido. Y hubo tales problemas por parte de los jurídicos del Ministerio de Defensa, que tiró la toalla y iba a salir una orden ministerial muy amplia relacionando todos los documentos que quedaban desclasificados, y al final no se hizo. Hay continuos intentos. Lo normal es que se hiciera, que se derogara la ley. Me parece que la ley es de 1967, si no estoy equivocado, ¿no? Me parece que sí, es decir, es una ley de 1967, la ley que rige la ley de secretos oficiales. Lo normal es que los archivos se rigieran, como en la mayor parte de los países occidentales, por una ley de plazos, es decir, que todos los documentos se desclasifican automáticamente una vez transcurridos, como norma general 50 años desde la fecha. Pero en España no hay manera de conseguir que el Parlamento apruebe una ley que establezca, que sea una ley de plazos
en lugar de esta ley que se aplica actualmente, que es que hay que ir desclasificando documento por documento. Entonces, gran parte de la documentación que llevó en su día la calificación de secreta o de reservada, pues permanece ajena a los investigadores. ¿Hubo o usó el ejército español napalm, gas venenosos o gases venenosos? Sí que los hubo, sí. En Marruecos hubo una amplia utilización de la hiperita a raíz del desembarco de Alhucemas. Perdón, a raíz del desastre de Anual. Al ver los cadáveres de Monte Arruit, el sentimiento de venganza que se apoderó de los mandos militares fue tal que decidieron utilizar cualquier medio para arrasar al ejército, al ejército contrario o a las columnas que se oponían a la penetración española, e incluso destruir poblados y campos de cultivo, utilizando sobre todo, lo que más se utilizó fue hiperita. En Anual también se llevaron bombas de hiperita, pero se utilizaron únicamente en Axdir. Es decir, durante el desembarco no se utilizaban porque los efectos de los gases podían venir contra las fuerzas españolas. Y entonces, en las operaciones de avance, en esas operaciones que hemos visto de ir ampliando la cabeza de playa poco a poco, no se utilizan las bombas de hiperita. España es la primera nación europea que utiliza gases tóxicos lanzados por la aviación. En la Primera Guerra Mundial los utilizaba la artillería. En Marruecos se utilizan por primera vez lanzados desde el aire. Y se utilizaron bastante, sobre todo en el periodo 1921-1925, como revancha por Anual. Napalm no se utiliza, no es porque no se quisiera, sino porque no existía. Napalm sí lo utiliza en época de Mohamed V contra las tribus del Rif. Es decir, en época a poco de la independencia de Marruecos, en 1959, los rifeños se alzaron contra su monarca, contra Mohamed V. Y entonces, de la mano de su hijo, el futuro Hassan II, sí se hizo una represión tremenda en la zona de Anual, precisamente, contra la kabila de Beni Urriagel, que era la kabila de Abdelkrim. Y ahí sí se utilizó napalm. Bueno, y la última, entiendo que dice, debemos temer alguna reivindicación en razón de este pasado por parte de Marruecos hoy. No entiendo la pregunta. Bueno, yo entiendo si queda pendiente algún tipo de reivindicación por parte de Marruecos contra España por la acción de España en Marruecos. Hombre, evidentemente, reivindicación por parte de Marruecos está siempre Ceuta y Melilla. Es decir, son ciudades irredentas. Por lo tanto, siempre la monarquía alauita siempre considerará que ese es un territorio hurtado y, por lo tanto, desearían que se retribuyeran a España. Hay algunas asociaciones actualmente en Marruecos que lo que pretenden es que se recompense de alguna manera a las supuestas secuelas cancerígenas de la utilización de hiperita en las guerras de Marruecos, es decir, esas a que yo me he referido de 1921 a 1925. No hay ningún fundamento científico que el que haya casos, pudiéramos decir, hay más casos de cáncer en la zona del Rif que en el resto de Marruecos. Y determinadas asociaciones lo atribuyen
a la utilización de gases tóxicos en las campañas de Marruecos. Eso no está científicamente probado, sin embargo es más probable que esa incidencia de mayor tasa de cáncer en esas regiones sea producto de la utilización del napalm en 1958 y 1959. Muy bien, pues de esa manera terminaríamos el turno de preguntas. Les agradecemos su asistencia y agradecemos a Fernando Poel de la Villa por su intervención, su conferencia estupenda y sus respuestas a las preguntas que le han formulado ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.